Hago diseño hace medio siglo y he dedicado esta charla al futuro porque es ahí donde voy a pasar el resto de lo que me queda. Y como dice Woody Allen, solo aquel que ha comido ajo me puede dar un poco de aliento. Hace 50 años los visité a Orson Welles en Madrid, que vivía frente a la casa de Juan Perón. No tenía una cita previa, por lo cual llegué, toqué timbre y entré. Y le dije, disculpas por venir sin una cita. Y me dijo, nunca pidas permiso, nunca. Por eso he venido esta tarde a contarles estos mitos del diseño sin pedirles permiso. Yo no estoy seguro, como se ha dicho, que el diseño puede salvar el mundo. Lo que sí es seguro es que el mundo no se va a salvar si no se diseña. He estado pensando en esto, no he podido menos. Y como algunos diccionarios dicen, diseño, plan mental, nada que ver con dibujar, es posible que así sea. Diseña un maestro, diseña un músico, diseña un cocinero, diseña un estadista, nada que ver con dibujar. Los ingenieros de la NASA le encargaron a Raymond Levy el diseño de interior de la plataforma Skylab. Él les dijo que podían mandar sencillamente la plataforma al espacio. Ahora, si tenían que meter un hombre adentro, mejor que hablaran con él. Ellos le encargaron rediseñar entonces el ojo de buey con precisión ergonómica, y cuando los astronautas volvieron a la Tierra, le agradecieron desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Fue esa pequeña ventanita lo que les permitió observar su hogar terrestre y evitar así el estrés del espacio. El diseño llegó a la Luna. Yo no terminé la escuela secundaria, me aplazaron en matemáticas, medio burro el muchacho. Pero tuve en compensación 5 maestros ejemplares: Juan Carlos Di Stefano, Rómulo Machó, Armin Hoffman, Jorge Frascara y Alan Fletcher. Los pobres hicieron lo que pudieron. Todo lo demás se debe a mis carencias y a mi falta de rigor. Yo entré en una biblioteca cuando tenía 13 años. Ahí me encontré con Thomas Mann, con Albert Camus, con Macedonio y con Rodolfo Walsh. Años más tarde llegaron a mí Borges, por supuesto, y el gran Alan Fletcher, quien me llevó de la mano a descubrir este profeta del diseño, Jacques Kinner, que dijo: el hombre habla en minúsculas, grita en mayúsculas. La mayoría de los jóvenes de hoy lee poco y nada. Y la chatarra visual que vemos en nuestras ciudades se debe fundamentalmente a que la mayoría piensa que la computadora reemplaza el libro y que diseña sola. Se han olvidado de que la luz en Rembrandt, la palabra de García Márquez y el montaje de Orson Welles son infinitamente más importantes que la tecnología digital. O el diseño sirve para que la gente viva mejor o no sirve para un carajo. Mi nieto me cuenta un secreto. Dime, abuelo, ¿tú sabes cómo se esconde un elefante? Le digo, es imposible. Me dice, sí, abuelo, en una manada de otros elefantes. Eso es lo que hacen los mercenarios que hablan del verde. Escurren sus corrupciones en una manada de otras corrupciones. El premio Nobel Desmond Tutu dijo al recibir el premio: cuando los misioneros llegaron a África, ellos tenían la Biblia
y nosotros teníamos la tierra. Ellos vinieron y me dijeron, rezad. Nosotros cerramos los ojos y rezamos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Solo se vive una sola vez, pero si hiciste las cosas bien, una vez es suficiente, dijo Mae West. Tuve por largo tiempo una muy grande amistad con el padre Duncan. Él era irlandés y creo que lo que nos unía principalmente era los gin tonic jugando el truco en el patio trasero de la parroquia. Él sabía que yo era un hereje, por supuesto, pero creo que nunca le importó. Un cierto día Duncan me dijo, mira, esa cruz que está arriba de la cúpula no se ve de noche. Creo que tengo que instalar una cruz de neón. Yo le dije, con todo respeto, cura, estás mamado. Ícono precioso, si los hay, la cruz se ha construido en la historia en madera dura, mármol, hierro, bronce, pero jamás, jamás en neón, que es la gramática del pecado, de la noche, del vicio, de la vida ligera. Un cierto día, sin embargo, apareció una cruz celestita de neón. Años más tarde, volviendo de mi conferencia en Mendoza, me encontré con un amigo que manejaba y le dije, ¿puedo ir en la cabina? Me gustaría ver el... ¿Cómo no? Cuando llega Márquez, el avión se tumba hasta 14 kilómetros. Entonces le pregunté, decime, ¿vos cómo sabés que es acá, que tenés que bajar? Me dijo, es sencillo, ¿ves? Mirá, allá está la mano de Dios. Y ahí estaba efectivamente la cruz celeste del padre Duncan. Herramienta de tortura tradicional de la época en que fue ajusticiado un señor, primero por ser judío y luego por fomentar la rebelión de la época. La cruz está anclada en la memoria colectiva y admite todo, hasta el neón. Mi amigo Duncan tenía razón. Un jesuita me dijo en México, bajate de la cruz que necesito la madera. Yo no creo en el pánico de la hoja en blanco, pero parece ser que existe. No es una fantasía, pero las ideas son como un frasco de aceitunas. Vos sacás la primera, las demás salen solas. Finalmente se trata de aprender a aprender. Mi mamá, Dorita, que murió a los 99, me lo decía siempre. También me decía que cuando se encendía la luna, yo prendía la pipa y entre el humo aparecía la creatividad y las hadas, desnudas por cierto. Yo les confieso que jamás vi una hada y menos desnuda. Además, yo no sé muy bien qué quiere decir esto de creatividad, por lo menos en el territorio del diseño. Siempre he pensado que es un eufemismo dialéctico para expresar una cierta capacidad de carácter mágico que tienen algunos individuos para generar situaciones de valor innovativo. Un término antidemocrático y discriminatorio que privilegia ciertas personas por sobre las demás. Las veces que he dicho esto, noté cierta inquietud en el público. Hace 20 años en Cartagena de Indios, noté que la gente se levantaba de las butacas y se iban a sus casas. La gente acuña ciertas muletillas que les permite explicar lo inexplicable. Unos alumnos canadienses de posgrado recibieron una encomienda del gobierno de su país para averiguar el porqué del ancho de la traza ferroviaria del Canadá. Ustedes saben, en Canadá la madera es política de Estado. Ellos empezaron la investigación y descubrieron que los trenes canadienses tienen una trocha de 4 pies 8 pulgadas. Estaríamos hablando de 1,60 m aproximadamente. Y luego descubrieron que esa medida era la misma que tenían los trenes norteamericanos, 4 pies 8 pulgadas, y que habían sido gerenciados por ingenieros ingleses que habían traído los planes originales de su país. Investigaron entonces en Inglaterra y descubrieron que los viejos carromatos ingleses
del siglo XIX transitaban por unas rutas que medían 4 pies 8 pulgadas. Luego descubrieron que esas rutas en realidad habían sido diseñadas por los romanos hace 2000 años atrás para que transitaran por ahí sus legiones. ¿Y por qué los romanos habían establecido 4 pies 8 pulgadas para todas las rutas del imperio? Sencillamente porque los romanos habían descubierto que 4 pies 8 pulgadas es el ancho del culo de 2 caballos. Los estudiantes hicieron una investigación posterior y descubrieron que el cohete que viene de Utah a Cabo Cañaveral mide 4 pies 8 pulgadas y pasa por unos túneles ferroviarios que miden 4 pies 8 pulgadas, por lo cual terminan diciendo en el informe: la tecnología de punta más avanzada de la historia de la humanidad está basada en el culo de 2 caballos. Y ahora, el valor innovativo, las burocracias son eternas. La cultura de los instrumentos de información y persuasión en los grandes espacios públicos demandó muchos años y no pocos desvelos hasta instalarse en términos profesionales. Pero sin embargo hay todavía algunos estúpidos que ponen una señal de teléfono público arriba de un teléfono público. Y otros estúpidos que ponen una señal de buzón arriba de un buzón. Yo siempre he pensado que el buzón y el teléfono eran la señal. El mundo está lleno de boludos, ¿no? Sherlock Holmes y el doctor Watson se fueron de campamento con su carpa. Una vez que llegaron, tuvieron una hermosa cena, tomaron unas copas de vino y se fueron a dormir. Horas más tarde, Sherlock se despertó y codió a su fiel amigo. Watson, mira el cielo y dime qué ves. Watson se despertó sobresaltado, miró el cielo y dijo: veo millones y millones de estrellas y galaxias. ¿Y eso qué te dice, Watson? Bueno, eso me dice que Dios es todopoderoso y nosotros somos pequeños e insignificantes. Y entonces, bueno, además veo que Leo está en Tauro, así que mañana vamos a tener una hermosa señal. ¿Y a usted qué le dice, Sherlock? Sherlock encendió la primera pipa de la mañana y lentamente le dijo: Watson, sos un imbécil, nos robaron la carpa, Watson. Como dice Einstein, cada uno ve lo que sabe. Para quien como yo no ha transitado el claustro en su juventud y considerando todo lo que he recibido de mi país, seguramente lo más importante han sido los años de la docencia en la UBA. Me enseñaron a aprender a aprender. He recorrido decenas y decenas de escuelas en el mundo, pero jamás he encontrado una constelación de respuestas visivas como la de la Universidad de Buenos Aires. El pabellón 3. La UBA fue mágica y recuerdo aquellos años con inmensa ternura. Mis viejos alumnos me lo recuerdan siempre. Naturalmente yo fui el que aprendió más. Lo invitamos a Milton Glaser. Hace 25 años estuvo en el aula Ralba y él le dijo a los alumnos: aprendan todo lo que puedan ahora de sus maestros, pero cuando crucen las Lugones, por favor olvídense de todo. En el duro trabajo de construir Stevens, este maravilloso personaje del fin del día, Anthony Hopkins tuvo en un cierto momento problemas de carácter conceptual, por lo cual el director, Ivory, le sugirió que tuviera una entrevista con un viejo mayordomo de Windsor que se acababa de jubilar. El hombre y Hopkins se encontraron a tomar el té, las cosas que hacen los ingleses, ¿vieron? Y tuvieron una larga y encantadora charla. Pero al final de la misma, Hopkins sintió que el hombre no le había aclarado absolutamente nada.
Lo acompañó hasta la puerta y ya despidiéndose, entonces le dijo: dígame, por favor, ¿qué es un sirviente? El viejo mayordomo pensó un instante y se dio vuelta y le dijo: un sirviente es aquel que entra a una habitación vacía y hace que ésta parezca más vacía que antes. Siempre he pensado que este tierno cuento de Hopkins expresa con absoluta claridad la naturaleza de mi oficio terrestre, sirvientes de la gente. Sin embargo, hay que considerar los factores culturales. Cuando diseñamos La cigüeña para el materno infantil, el director vino a verme muy enojado. Me dijo: Shakespeare, usted tiene que saber que a los niños no los trae la cigüeña. Yo le dije: yo sí lo creo. Y la gente también. Me contó mi amigo Alan Fletcher esta bella historia sobre mi oficio que él había escuchado a su vez de un colega. En el siglo 53 antes de Cristo, Marco Casio invadió Partia, el actual Irak, con un ejército de 40.000 hombres con el propósito de ensanchar su imperio. El resultado fue una catástrofe y se debió fundamentalmente al diseño del arco partiano, quienes eran maestros en el uso de esta arma de guerra. El arco partiano fue un arma construida con un resorte laminado, con un poder y un alcance que hizo que las tropas romanas quedaran totalmente indefensas. Murieron 20.000 romanos, 10.000 quedaron prisioneros. Pero lo importante para todos nosotros hoy aquí es que los partianos no vencieron porque tuvieron un mejor general, vencieron porque tuvieron un mejor diseñador. El diseño no es necesario, es inevitable. Gracias por escuchar. Hago diseño hace medio siglo y he dedicado esta charla al futuro porque es ahí donde voy a pasar el resto de lo que me queda. Y como dice Woody Allen, solo aquel que ha comido ajo me puede dar un poco de aliento. Hace 50 años los visité a Orson Welles en Madrid, que vivía frente a la casa de Juan Perón. No tenía una cita previa, por lo cual llegué, toqué timbre y entré. Y le dije: disculpas por venir sin una cita. Y me dijo: nunca pidas permiso, nunca. Por eso he venido esta tarde a contarles estos mitos del diseño sin pedirles permiso. Yo no estoy seguro, como se ha dicho, que el diseño puede salvar el mundo. Lo que sí es seguro es que el mundo no se va a salvar si no se diseña. He estado pensando en esto, no he podido menos. Y como algunos diccionarios dicen, diseño, plan mental, nada que ver con dibujar, es posible que así sea. Diseña un maestro, diseña un músico, diseña un cocinero, diseña un estadista, nada que ver con dibujar.
Los ingenieros de la NASA le encargaron a Raymond Levy el diseño de interior de la plataforma Skylab. Él les dijo que podían mandar sencillamente la plataforma al espacio. Ahora, si tenían que meter un hombre adentro, mejor que hablaran con él. Ellos le encargaron rediseñar entonces el ojo de buey con precisión ergonómica, y cuando los astronautas volvieron a la Tierra, le agradecieron desde el Salón Oval de la Casa Blanca. Fue esa pequeña ventanita lo que les permitió observar su hogar terrestre y evitar así el estrés del espacio. El diseño llegó a la Luna. Yo no terminé la escuela secundaria, me aplazaron en matemáticas, medio burro el muchacho. Pero tuve en compensación 5 maestros ejemplares: Juan Carlos Di Stefano, Rómulo Machó, Armin Hoffman, Jorge Frascara y Alan Fletcher. Los pobres hicieron lo que pudieron. Todo lo demás se debe a mis carencias y a mi falta de rigor. Yo entré en una biblioteca cuando tenía 13 años. Ahí me encontré con Thomas Mann, con Albert Camus, con Macedonio y con Rodolfo Walsh. Años más tarde llegaron a mí Borges, por supuesto, y el gran Alan Fletcher, quien me llevó de la mano a descubrir este profeta del diseño, Jacques Kinner, que dijo: el hombre habla en minúsculas, grita en mayúsculas. La mayoría de los jóvenes de hoy lee poco y nada. Y la chatarra visual que vemos en nuestras ciudades se debe fundamentalmente a que la mayoría piensa que la computadora reemplaza el libro y que diseña sola. Se han olvidado de que la luz en Rembrandt, la palabra de García Márquez y el montaje de Orson Welles son infinitamente más importantes que la tecnología digital. O el diseño sirve para que la gente viva mejor o no sirve para un carajo. Mi nieto me cuenta un secreto. Dime, abuelo, ¿tú sabes cómo se esconde un elefante? Le digo, es imposible. Me dice, sí, abuelo, en una manada de otros elefantes. Eso es lo que hacen los mercenarios que hablan del verde. Escurren sus corrupciones en una manada de otras corrupciones. El premio Nobel Desmond Tutu dijo al recibir el premio: cuando los misioneros llegaron a África, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Ellos vinieron y me dijeron, rezad. Nosotros cerramos los ojos y rezamos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Solo se vive una sola vez. Pero si hiciste las cosas bien, una vez es suficiente, dijo Mae West. Tuve por largo tiempo una muy grande amistad con el padre Duncan. Él era irlandés y creo que lo que nos unía principalmente era los gin tonic jugando el truco en el patio trasero de la parroquia. Él sabía que yo era un hereje, por supuesto, pero creo que nunca le importó. Un cierto día Duncan me dijo, mira, esa cruz que está arriba de la cúpula no se ve de noche. Creo que tengo que instalar una cruz de neón. Yo le dije, con todo respeto, cura, estás mamado. Ícono precioso, si los hay, la cruz se ha construido en la historia en madera dura, mármol, hierro, bronce, pero jamás, jamás en neón, que es la gramática del pecado, de la noche, del vicio, de la vida ligera. Un cierto día, sin embargo, apareció una cruz celestita de neón. Años más tarde, volviendo de mi conferencia en Mendoza, me encontré con un amigo que manejaba y le dije, ¿puedo ir en la cabina? Me gustaría ver el... ¿Cómo no? Cuando llega Márquez, el avión se tumba hasta 14 kilómetros. Entonces le pregunté, decime, ¿vos cómo sabés que es acá, que tenés que bajar? Me dijo, es sencillo, ¿ves? Mirá, allá está la mano de Dios. Y ahí estaba efectivamente la cruz celeste del padre Duncan.
herramienta de tortura tradicional de la época en que fue ajusticiado un señor, primero por ser judío y luego por fomentar la rebelión de la época. La cruz está anclada en la memoria colectiva y admite todo, hasta el neón. Mi amigo Duncan tenía razón. Un jesuita me dijo en México: bajate de la cruz que necesito la madera. Yo no creo en el pánico de la hoja en blanco, pero parece ser que existe. No es una fantasía, pero las ideas son como un frasco de aceitunas. Vos sacás la primera y las demás salen solas. Finalmente se trata de aprender a aprender. Mi mamá, Dorita, que murió a los 99, me lo decía siempre. También me decía que cuando se encendía la luna, yo prendía la pipa y entre el humo aparecía la creatividad y las hadas, desnudas por cierto. Yo les confieso que jamás vi una hada y menos desnuda. Además, yo no sé muy bien qué quiere decir esto de creatividad, por lo menos en el territorio del diseño. Siempre he pensado que es un eufemismo dialéctico para expresar